Bueno, estamos celebrando el Día del Patrimonio 2020, especialmente en casa este año. Hoy día estamos con el profesor Elías Aput, doctor en ergonomía de nuestra facultad, y la idea es conversar un poco con él sobre lo que ha sido la historia, la trayectoria de su línea de investigación. Eh, Él nos va a presentar diferentes fotografías, vamos a ir conociendo cómo fue el desarrollo. Así que le damos la bienvenida a todos por estar este día, bueno, todos desde su casa. Y le voy a dar la palabra a la doctora Soraya Gutiérrez, quien es la decana de nuestra facultad, así que, por favor. Gracias. Solamente y muy brevemente darles la bienvenida a esta actividad en línea debido a la situación que estamos viviendo. Sin embargo, no quisimos faltar o dejar pasar este Día del Patrimonio de reconocer aquello que tenemos, aquello que se ha construido y cómo hemos llegado a donde estamos, como universidad, como facultad, como ciudad, porque recuerden ustedes que la universidad se desarrolló en respuesta a las necesidades de la comunidad penquista y de todas las comunidades alrededor. Así que un saludo cordial, esperemos que estén todos en casa cuidándose y que pronto el Día del Patrimonio el próximo año pueda ser celebrado como siempre, abriendo las puertas de nuestra facultad a todos. Así que disfruten de esta charla. Muchas gracias, profesora. Así que ahora les pido a todos que silencien sus micrófonos y partiremos con el profesor Elías Aput, y voy a compartir la pantalla de su presentación. Y compartir. ¿La puede ver, profesor, cierto? Ahora no. Sí, la puedo ver, no hay problema. Ahora sí. Ahí. Ya, profesor. Hoy día tenemos nuestra primera sesión de patrimonio acá en la facultad, así que estamos junto al doctor Elías Aput. Doctor Elías Aput, bienvenido, un placer poder conversar con usted este sábado 30. Y bueno, acá estamos. Y vamos a partir la historia preguntándole quiénes son estos dos personajes que tan solemne vemos en pantalla. Bien, gracias, Sergio. Muy buenas tardes. La verdad que yo agradezco el privilegio de poder estar compartiendo con ustedes, particularmente en el Día del Patrimonio. Yo ya soy parte, como dijo alguna vez el presidente de la Asociación Internacional de Ergonomía cuando nos visitó en Concepción, dijo que estaba con la historia viviente de la ergonomía en Chile. Así que creo que el desarrollo que hemos tenido me da mucho agrado por estar en este momento con ustedes. Sí, efectivamente en esa fotografía está don Ennio Vivaldi, junto con el doctor Hugo Donoso. El doctor Ennio Vivaldi fue la persona que realmente inspiró lo que es el departamento de ergonomía hoy en día. Él era en ese entonces director del Instituto de Ciencias Médico-Biológicas y creó un laboratorio llamado de Biología del Esfuerzo. Y a lo largo del tiempo evolucionamos, ¿no es cierto?, hasta llegar a convertirnos, bajo la actual administración y la gestión de apoyo que hemos tenido de la doctora Gutiérrez, llegamos a convertirnos en departamento de ergonomía, después de ser durante muchos años unidad de ergonomía. Super. Y acá tenemos una sesión de una actividad de ergonomía en terreno. ¿Qué parece que fuera como un astronauta, unos cables? ¿Qué es lo que es su profesor? Bueno, en realidad trabajábamos con cosas muy básicas. Esa es una foto tomada en el altiplano chileno cuando hacíamos estudios de capacidad física en nativos de la altura. Esa señora en realidad es anecdótico, no está vestida para un test de esfuerzo. Ella cruzó la frontera y dijo, quiero que me hagan eso que están haciendo. Y la subimos a la bicicleta. Ahí está el doctor Raimundo Santolaya y al otro lado estoy yo. En un test de esfuerzo, en un periodo que estábamos midiendo capacidad física en altura geográfica, también adelantándonos un poco los tiempos. La minería de altura es muy importante y la altura produce cambios fisiológicos muy fuertes, entonces hay que conocer cómo se reduce la capacidad de las personas para poder diseñar el trabajo. Claro. Y en relación, en ese sentido, profesor, ¿cómo fue la visión con la que partió la
ha cambiado un poco la visión de la ergonomía desde esos años, de los años 70 hasta hoy en día, porque podemos ver que habrá instrumentos nuevos, nuevas máquinas, etcétera, etcétera, pero el principio de esta ciencia interdisciplinaria, ¿cómo ha ido evolucionando? Bueno, yo creo que la buena ergonomía se basa en los mismos principios. La ergonomía es una interdisciplina, transdisciplina, que se preocupa de adaptar el trabajo a las personas. O sea, nuestra meta es hacer un mundo en que la productividad sea humanamente sustentable. Vale decir, todo lo que el ser humano diseña es para ayudarse a cumplir tareas. Y la verdad que es una paradoja que esas cosas terminen enfermándonos o destruyéndonos. Creo que el momento que estamos viviendo actualmente, y aprovecho de rendirle un homenaje a todos los profesionales de la salud, está demostrando, ¿no es cierto?, cuando bajo ciertas circunstancias se superan los límites de capacidad humana y cómo la gente destruyendo su cuerpo, su mente y su alma, en este caso, ¿no? Los trabajadores de la salud están enfrentando la pandemia con consecuencias que pueden ser desastrosas. Entonces, eso en tiempos normales, ¿no es cierto?, debemos aplicarlo a todo el quehacer humano, o sea, no solo al trabajo, sino que en la casa, en el hogar, en el colegio. Y esa esencia, el día que la ergonomía la pierda, habrá que dejar la ergonomía o cambiarle el nombre. Pero la idea es que la meta nuestra es esa, hacer todo lo posible porque el trabajo sea humanamente sustentable. Eso significa seguro, eso significa que las personas no se enfermen, que trabajen en un estado de bienestar y que al mismo tiempo sean productivas. O sea, la ergonomía no va contra la productividad. Así que eso se mantiene. Y en esa misma línea aquí podemos recordar de dónde parten los orígenes físicos de la ergonomía en nuestra facultad, si nos puede hablar sobre esta casa que se ve ahí, esas personas. Bueno, el origen físico partió, digamos, primero por un gimnasio en la Casa del Deporte, donde éramos 4 escritoritos, y después nos dieron una casita cerca donde está, una casa ahí cerca de donde está el edificio de biología molecular en el cerro, de 100 metros cuadrados, y duró poco esa casa porque nos cayó un cerro encima. ¿Es la fotografía que se ve ahí? Es la fotografía que se ve. Efectivamente, ahí nos cayó un cerro encima porque talaron el cerro y ergonómicamente explicable, como suelo decir yo, no se tomaron los resguardos y el cerro se deslizó, se llevó todo lo que era cirugía experimental, que está más arriba de esa casita, y quedó, ahí perdimos todo lo poco que teníamos, como a 8 años de la creación de nuestro laboratorio. Y de ahí, eventualmente, gracias a recursos conseguidos a través de proyectos FONDEF y del Fondo de Desarrollo Regional, aportamos recursos para el edificio anexo que tenemos al edificio de biología molecular, y posteriormente también tuvimos bastante apoyo para conseguir la ampliación, apoyo de la universidad y de la facultad, más algunos recursos que pudimos aportar nosotros para la construcción de la parte que tenemos en el nuevo edificio Juan Carlos Vera. Y ahí después, ¿cuánto tiempo estuvieron en el arco? ¿Estuvieron en fisiopatología? El departamento original nuestro sí fue el departamento de fisiopatología, porque la idea del doctor Vivaldi era crear un centro de biología del esfuerzo, centro de biología del esfuerzo, orientado a, tal vez cuando veamos algunas cosas que yo les voy a mostrar de esa época, orientado a abordar los problemas más difíciles que habían en la región, que eran en la minería del carbón, donde hicimos algunos estudios bien interesantes, el sector forestal, donde se podía, digamos, es un sector en que hemos trabajado mucho, porque tenía influencia escandinava, ¿no? Y de alguna manera eran permeables a estos conceptos ergonómicos en algunos sectores que no creían en esto. Y bueno, estaban las textiles en Tomé, que también eran industrias importantes, Huachipato, en fin, habían pesqueras. Entonces la idea del doctor Vivaldi era crear este centro de biología del esfuerzo. Pero bueno, razones circunstanciales hicieron que no se pudiera crear el centro de biología del esfuerzo, y nosotros quedamos anexos al departamento de fisiopatología. Y después de algunos años pasamos a depender
administrativamente del decanato, aun cuando nuestros cargos, digamos, igual dependían de fisiopatología, departamento con el que teníamos una buena relación, sin duda. También usted mencionaba cómo han trabajado con la minería, el área forestal, y acá nosotros en esta ocasión nos vamos a enfocar en el efecto, en el impacto social y académico que han tenido en el área forestal. Entonces, en el registro tenemos unas primeras fotografías de lo que eran los campamentos en ese entonces, cómo iban ustedes a trabajar. ¿Qué podemos volver a ver ahí, profesor? Bueno, en el sector forestal había todo por hacer, como lo van a ver ustedes. Era un sector con condiciones muy, muy elementales de trabajo. Ahí pueden ver ustedes, esos eran nuestros equipos en esa época. Aquí yo estoy de primera actora, que yo no sé si muestro aquí, no se ve, no tengo puntero. Pero en la foto del lado izquierdo, este bien abrigado que hay aquí soy yo, ya, con unos equipos que estábamos haciendo evaluaciones de gasto energético, de actividades aquí. Se fija, estamos tomando una muestra para medir consumo de oxígeno como indicador de gasto energético con equipos muy rudimentarios. Y acá ven ustedes donde se ve la bicicleta, un test de esfuerzo hecho en terreno en una ramada, se fija, y con bicicletas y equipos que nosotros trasladábamos. Yo los llevaba en un auto que tenía, echaba todas estas cosas en una maleta y partía a terreno. Éramos como un club de fútbol amateur, como el Tricolor de Paine, digamos, en ese momento, ¿no? Con cosas muy básicas teníamos para trabajar, pero indudablemente que aprendimos mucho sobre la respuesta al esfuerzo, algunas características de composición corporal, que nos permitieron empezar a preocuparnos de los problemas centrales que tenían estos trabajadores. Y hay una secuencia, me parece, de actividades, digamos, donde estas cosas fueron aplicándose como para ir mejorando las condiciones de trabajo. Y ahí, reconociendo el entorno en el que estaban en esos años, profesor, estos eran los campamentos en los que llegaron a trabajar ustedes. Así es. Quizás pudiéramos ir viendo esto. Tú ves condiciones muy, muy básicas. Estos eran los famosos rucos, donde la gente tenía que, le llamaban rucos, ¿no? Esa cocina era un ruco en condiciones muy precarias. Entonces, cuando yo venía con formación de ergonomía en Suecia, que era un país que trabajaba en el sector forestal, era un lujo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al sector forestal como Universidad de Concepción, y un poco hablando del impacto que había en el medio, bueno, mi pregunta fue, ¿ustedes creen que si cambiamos método de trabajo, pero la gente vive en estos campamentos, o se alimenta en condiciones muy básicas, más que básicas, en condiciones casi primitivas, digamos? ¿Ustedes creen que porque vamos a dar una pausa o cambiar una herramienta vamos a ser más productivos? La verdad que no, o sea, es imposible. Y si vamos viendo algunas cosas, si vamos viendo algunas de estas cosas, van a ver ustedes que, claro, la idea es que si alguien vive ahí y hay hay varias imágenes de estos campamentos que podríamos ver, ¿no es cierto?, donde ustedes se pueden dar cuenta que mi pregunta era, durmiendo así o comiendo comida preparada de esa forma, ¿se podrá ser productivo? ¿Podemos hablar de que podemos desarrollarnos? ¿Podemos seguir? Sí. Por favor. Esta es la casa y después los primeros años que ya... Eso, claro. Y de ahí lo interesante, Sergio, es que Sergio y las personas que están escuchando, por supuesto, de ahí conseguimos voy a nombrar a un ex profesor de la Universidad de Concepción que llegó a ser gerente de grandes empresas y que él creía en la ergonomía y él dio todas las facilidades. Yo creo que él fue el precursor del impacto que nosotros hemos tenido en el sector forestal. Y esos fueron los primeros campamentos mejorados que pudimos hacer. Fíjense que el cocinero
tiene delantal y gorrito hecho con sacos de harina. Les dimos las primeras instrucciones. Ese fue un campamento, el primer campamento mejorado, y la mejoría era bien básica porque estaba aislado del suelo, era forrado y tenía una ventana para ventilarlo, pero y la cocina se ve al fondo, separada del dormitorio por lo menos, ¿no? Y de esa forma, profesor, ¿cómo fueron este primer acercamiento entre dos mundos, la parte de la academia y la sociedad? Porque hoy en día se está viendo muy en evidencia la necesidad de que la ciencia y la academia salgan a la sociedad, se conecte. ¿Cómo fue? Ustedes ya tienen esta experiencia de 50 años, ¿cómo fue este choque de dos mundos y cómo los trataban, cómo conversaban con las otras personas? Bueno, como te digo, el sector forestal tenía esta ventaja primero de que por la influencia sueca algo sabían del tema, ¿no? Porque muchos chilenos habían ido a Suecia y habían visto algo allá. Pero eso no bastaba. Tenía que haber empresas que se motivaran, y por eso voy a nombrar a un tocayo tuyo, a don Sergio Valdés Valenzuela, que ingeniero forestal, como te digo, que él llegó a ser gerente de una gran empresa que se llamaba Forestal Villalemo, y antes había sido jefe de investigación en una de las empresas Arauco. Y él dijo, apenas yo tenga las posibilidades, se trata de que las empresas tienen que crecer con los trabajadores, no en contra de los trabajadores, ¿te fijas? Entonces, vamos a avanzar y yo te voy a dar los recursos como para lograrlo. Y fíjate que ese es un primer campamento, si te fijas, la balanza que hay atrás era donde pesábamos a los trabajadores cuando estábamos estudiando el tema de alimentación y dietas. Y ese campamento está un poco más limpio, por lo menos. Fíjate que tiene el piso encerado, pero no es el estándar al que queríamos llegar, pero por ahí partimos, ¿no? Por ahí partimos, y eso, con el tiempo, poco a poco, vienen otras etapas en que se va mejorando aún más. Ya tú ves ahí una etapa en que tenían un televisor y un comedorcito con mesas limpiables, una cocina, esa cocina no está limpia para las fotos, esa cocina es un cambio radical, te fijas, con respecto a lo que vimos anteriormente. Y esa fue una etapa como intermedia de campamentos. A fines de los 80. Esto sí, alrededor de esa época, a fines de los 80, efectivamente, a fines de los 80, y como te digo, seguimos mejorando en este sentido, y los campamentos, ese tenía la casita verde, era un dormitorio para menos personas, y donde dice oficina era el comedor, ¿no es cierto?, que era una pequeña oficinita con el comedor y la cocina que está al lado, que son las que vimos recién desde el interior. Ese era el campamento. No, pero de ahí... En contraste, podríamos ver la primera foto de lo que sí, claro. Y luego después donde estaban llegando y las diferencias de años de trabajo. Claro. Ese fue uno de los últimos campamentos en que nosotros como Universidad de Concepción trabajamos en su diseño. Estaba diseñado, era como para 50 personas, y estaba diseñado para sufrir tres traslados como máximo. Y fíjate cómo aparecen cosas ya, los dormitorios tienen cubrecamas, tienen lockers, muy participativos, trabajamos con los trabajadores en terreno, hay una caja ahí diseñada por ellos para poner zapatos, te fijas, porque no llevan dónde ponerlo. Y todas estas cosas es parte de la ergonomía que nosotros hacemos, que es participativa, pero participativa de verdad. O sea, nosotros escuchamos lo que la gente necesita, y dentro de las posibilidades, sin falsas promesas, porque no todo lo podemos cumplir, se van haciendo las cosas. Y si uno ve estos campamentos, realmente ya eran bastante mejores, ¿no? Bastante mejores en cuanto a su diseño. Claro, se ve la diferencia entre las habitaciones de los primeros años y alguna vez que van avanzando. Y usted, en esta co-creación que tenían con los trabajadores del sector forestal, ¿veían un mayor entusiasmo cuando eran ellos los que participaban, que es como lo que se promueve hoy en día, que están como haciendo esa metodología años antes?
había muy buena respuesta en la gente. Mira, una de las cosas interesantes que para todo lo que era la mejoría de los métodos de trabajo, donde teníamos que usar todas estas técnicas fisiológicas simples, pero evaluar la respuesta de la gente en terreno, esta empresa nos dio la facilidad de tener cuadrillas de estudio en que ellos vivían en campamentos decentes, tenían la alimentación adecuada, y nosotros llegamos incluso a trabajar una línea de cálculos de salario en base a lo que la gente podía hacer, o sea, salarios decentes que permitieran que las personas de acuerdo a, o sea, dicho en términos simples, si fisiológicamente una persona podía cortar 5 árboles, tenían que pagarle por los 5 árboles lo que el trabajo valía. Y si bajo una condición más simple podían cortar 20, igual tenían que considerar esas diferencias, ¿te fijas? Fue una línea de trabajo muy interesante que estamos tratando incluso de reflotar hoy en día. Es interesante porque el cocinero de la izquierda estaba en el primer campamento y lo capacitamos como capacitador de cocineros. Siguió trabajando con nosotros por muchos años, ¿te fijas? Y ahí lo ven con esos sistemas de bandeja que probamos un tiempo que andaban bastante bien, pero en general los trabajadores responden bien cuando ellos se dan cuenta que tú estás trabajando en serio con ellos. Esto es forestal, pero por ejemplo en la minería, nosotros hemos hecho algunos estudios en que hemos sido como árbitros entre el sindicato y la empresa, o sea, la empresa ha creído en nosotros y los sindicatos han creído en nosotros. Han habido 2 proyectos por exposición a calor en Chuquicamata, por ejemplo, en que fuimos pedidos por ambos lados, por sindicatos y empresas, para hacer los estudios, y los cambios que se hicieron fueron basados en lo que salió de estos estudios. Entonces, con este enfoque participativo que nosotros tenemos y que nos ven además como una institución independiente, que no miente, digamos, tenemos credibilidad en los trabajadores. Es un error pensar que la gente no responde a los cambios cuando los cambios de verdad son positivos. En general, hay una buena respuesta de parte de ellos. Bien, ustedes como ciencia buscan datos, buscan información, después tienen una propuesta de trabajo, pero basada en datos. En ese sentido, ¿qué podemos ver acá donde dice trabajadores de rendimiento alto y común? Bueno, esto fue bien interesante porque este fue un estudio en que estábamos evaluando los trabajadores y su alimentación. Estos no vivían en campamento, vivían en sus casas. Y le preguntamos al contratista si él podía calificar a sus trabajadores como trabajadores de buenos rendimientos y trabajadores de rendimiento corriente. Sí, dijo, puedo porque yo les pago, ellos ganan por cantidad de trabajo. Entonces, separó, eran un grupo de 15 trabajadores que eran de rendimiento alto, y habían 37, me parece, de rendimiento normal. Y revisamos los sueldos de los últimos 6 meses. Y encontramos que los de alto rendimiento tenían un rendimiento, no importa la unidad, eran metros Ruma, 3,9. Y los de rendimiento común hacían un rendimiento de 2,8. Había una diferencia de rendimiento de un 28%. Y eso pudimos ver nosotros y asociarlo, porque estudiamos la capacidad física de ellos, la composición corporal de ellos, la edad, y lo único en que encontramos que habían diferencias significativas era precisamente en la ingesta de alimentos. Y estos trabajadores tenían una diferencia aproximadamente de 500 kilocalorías diarias en ingesta, que era más o menos lo que costaba en energía humana hacer un metro de ese metro que había de diferencia. Entonces, hicimos muchos estudios de alimentación que demostraban que los trabajadores mal alimentados rendían menos y ganaban también menos, porque como les pagaban por cantidad, entonces hicimos todo un trabajo como para mejorar la alimentación de estos trabajadores, y ahí había uno de nuestros grandes logros. Cuando se habla de vinculación con el medio,
Yo creo que en el sector forestal nuestras grandes contribuciones no lo hemos hecho solo, hemos tenido que hacerlo con las empresas, pero nuestras grandes contribuciones han sido la mejoría en campamento y lo que se ha visto también en la mejoría en alimentación. Y todo eso ha ido de la mano con la mejoría en la producción y en las técnicas de trabajo. Ahí ven ustedes, en el año 81, la dieta de un trabajador forestal común era de 2.862 kilocalorías. ¿Ya? Ahí están las proteínas que comían, hidrato de carbono, etc. El trabajador actual, el último estudio que hicimos con el departamento en el que trabajó particularmente el profesor Jorge Espinosa conmigo, son trabajadores de la CONAF, que tenían una ingesta de 4.000 kilocalorías diarias, que fue la propuesta que hicimos nosotros en los años 80 y que se ha ido extendiendo por todas las empresas. Ahí tengo que hacer una salvedad. No significa que todas las personas necesiten 4.000 kilocalorías diarias, porque algunos con 4.000 kilocalorías diarias nos pondríamos muy gorditos, pero esta gente hace trabajos muy pesados y esto va de la mano con algo que nosotros también estamos trabajando mucho y que es con la educación para el autocuidado, porque nosotros aquí en este caso tenemos que favorecer las personas que más trabajan, pero en esas cuadrillas también hay personas que operan una máquina y que no necesitan eso en energía, ¿eh? Porque le podrían cuestionar a uno, decirle, oye, pero ustedes están fabricando gordos. No, no es la idea es que esos alimentos están disponibles, que la gente a través de una buena educación pueda irse autorregulando. Pero han sido avances muy importantes y eso es lo que nosotros conocemos como vinculación con el medio y que lo hemos hecho de siempre, ¿no? Claro, y ahora en relación a los diferentes resultados que hemos ido viendo, cómo ha sido su trabajo, vamos a pasar a los últimos campamentos en los que ustedes han estado. Ver las diferencias de los primeros años, con las diferencias de este último tiempo en relación a los estudios, las diferentes propuestas de trabajo, donde, como usted dice, se vincula un interés político de trabajar en conjunto con los trabajadores y se puede llegar a este tipo de resultados donde realmente es un cambio gigantesco, se puede decir. Pues si nos vamos a los primeros años, donde teníamos el lugar donde ellos trabajaban, donde estaban, que eran estos, claro. último, con mesa ping-pong, pensando como en el hombre con mesa de pool como integral. Realmente hay un cambio en el lugar de trabajo, en la jornada, y yo creo que eso nosotros nos gusta desde la facultad, de la Dirección de Extensión y Vinculación del Medio, rescatarlo mucho, cómo ustedes se vinculan de manera directa a través de la ciencia que desarrollan. Entonces, y está en la fotografía. Acá el trabajo si nos puede comentar cómo fue la evolución del trabajo en situ del jornal. Mira, lo que mostramos, bueno, de campamento, alimentación, toda esta cosa que nosotros llamamos casi como preergonomía. O sea, si tú no solucionas esas cosas básicas, no puedes solucionar nada. Eso que estoy mostrando es un poco el problema de los trabajos manuales mal hechos, digamos, y que son pensados he pensado mucho estos días yo con lo que está pasando con la pandemia, cuando mencionaban los trabajadores de la salud, ¿no? Creo que lo he planteado antes, esto de ganarse el pan con el sudor de la frente. Hay muchos trabajos que la gente se gana el pan con el dolor de su cuerpo y muchas veces con la destrucción de su cuerpo. Entonces, trabajos como este que se ven aquí en esta diapositiva, esa persona que está cargando troncos al hombro, los cargan hasta que los pueden levantar en peso y los van armando en los llamados metros Ruma. Y eso pone una carga tremenda sobre la columna vertebral, y el trabajador de la izquierda es un trabajador con 10 años de ejercicio de esta tarea, donde hay un problema que no hay que ser muy experto para darse cuenta.
Y el problema es que empieza desde que son muy jóvenes, porque empiezan a hacer estas tareas muchas veces sin haber completado su desarrollo. A los 17, 18 años hay chicos trabajando en estas tareas, ¿no? Entonces, esto lo muestro porque es tanta la madera que mueve que esto no se soluciona con un ganchito. Y han habido muchas etapas intermedias, han mecanizado esta tarea pasando por algunas máquinas que son como verdaderas cámaras de tortura, que nosotros estuvimos muy en desacuerdo. Yo muchas veces tuve problemas con la empresa que fabrica estas máquinas porque imagínense una persona trabajando ahí en jornadas de 9, 8, 12 horas a veces, en esa jaula que hay ahí, ¿no? Entonces, gracias al trabajo que se ha hecho desde el Departamento de Ergonomía, con todo el equipo de Ergonomía, ¿no es cierto? Nuestro equipo ha desarrollado estándares antropométricos, por ejemplo, que los hemos difundido por todo el país y se han ido utilizando para ir cambiando algunas cosas. Entre ellas, por ejemplo, esta máquina, hay una nueva versión que corrige las deficiencias. Ahí está, ahí pueden ver a Felipe Meyer sentado dentro de esa máquina cuando hicimos los estudios antropométricos. Esa foto debe tener unos 15 años por lo menos. Esa fue la primera cabina experimental para reemplazar esta máquina. Y tengo que decir con mucho agrado que después de altibajo, esta máquina hay una versión que se está comercializando y que ha tenido muy buena aceptación porque corrige muchos de los problemas que tenían los operadores de esa máquina, que era una verdadera cámara de tortura. Entonces, ejemplos como esto hay muchos, ¿no? De cómo la incorporación de criterios ergonómicos en el diseño del trabajo, particularmente trabajando con los trabajadores. Y cuando yo digo trabajadores me refiero a todos, ¿sabes? También generalmente, muchas veces los empresarios, los gerentes de empresas, ellos son empleados de un holding o algo por el estilo, y también hay que llegar a ellos porque son los que tienen el compromiso de las inversiones. Pero esa máquina tiene algo que a mí me parece que es súper interesante. O sea, esa máquina fue diseñada por la agrupación de contratistas forestales de la 8ª región. Por lo tanto, viene de una iniciativa de la empresa forestal que ha ido tomando conciencia. Hay muchos problemas. Lo que hemos mostrado no es que vivamos en un mundo de Bill CPAP donde los campamentos son todos perfectos, la alimentación es toda perfecta, las máquinas son todas perfectas. No, hay muchísimo más por hacer. Hoy en día hay temas asociados a carga mental, ¿no es cierto?, por las nuevas formas de trabajo, donde la parte psicológica tiene un peso tremendo, y ahí en nuestro equipo también está Fabiola Maureira, que es psicóloga. Hoy en día se incorporó Kitalina Brito, que también es psicóloga, que es una línea que requiere mucho desarrollo, pero como te digo, esto es una interdisciplina y nosotros vamos a tomar siempre conocimientos prestados de donde venga, si eso nos permite generar un grupo de trabajo para resolver integralmente los problemas de trabajo. Y eso es la ergonomía, es más que una mesa o una silla, ¿no? Que es lo que nosotros hemos tratado de inculcar en nuestros 48 años de existencia. Entonces, yo creo que parte del patrimonio, la contribución al patrimonio de la universidad, del Departamento de Ergonomía, está en estas cosas, están estas máquinas, están los campamentos que vimos, está en la alimentación, están las cosas que hemos ido mejorando con el correr del tiempo. Son hartas cosas, harta experiencia, profesor, en estos años, que puedan llegar desde el conocimiento, tener datos, a tener un trabajo que llegue de manera aplicada al desarrollo de productos, de propuestas de protocolo, etcétera. Yo creo que son un área bien, como que puedan ver los cambios de manera directa mientras trabajan. Yo creo que de mucho agrado para ustedes, me imagino, en relación a otras disciplinas. Y eso es un poco lo que también, en respuesta al estatus académico que tienen ustedes, al reconocimiento que tienen en el área de la ergonomía, con los libros que han desarrollado, la investigación científica que han logrado y cómo se han posicionado. Y en esta fotografía comenzar a destacar un poco eso, si nos puede hablar de los libros que han escrito, cómo han
cómo han llegado a posicionarse en editoriales y la propia editorial que están trabajando ustedes. Sí, bueno, yo creo, mira, nosotros hemos incursionado en tres áreas, ¿no? De las tres, por supuesto, donde lo más visible que tenemos nosotros que mostrar es el ámbito forestal, pero también en la minería hemos invertido muchos años y hemos trabajado en otros sectores, en el sector pesquero, en el sector portuario, en fin. Pero la importancia que ha tenido para nosotros en cuanto a proyección el sector forestal ha sido tremenda y como te digo, no es una proyección local. Digamos, nos ha permitido, digamos, un reconocimiento internacionalmente. O sea, me sorprendió, por ejemplo, aquí hay un libro que dice, los dos libros de la izquierda fueron publicados por la OIT, y hay un libro del año 89 que ahora viendo el Research Aid me acaban de llegar 2 consultas pidiendo ese libro, que tiene ya muchos años. Pero hay cosas que el gran mérito de nuestro equipo, no soy yo solo, yo he trabajado con un equipo que ha ido variando en el tiempo, pero es un equipo muy eficiente, con muy buena gente. Ese trabajo en equipo que hemos hecho ha tenido constancia y en el sector forestal ha permitido entonces que esto sea reconocido por los resultados que podemos mostrar. Y tener, por ejemplo, un capítulo en la Enciclopedia de Salud Ocupacional de la OIT y en muchos libros afuera ha sido bien importante. Y también la proyección que hemos hecho en el medio. ¿Te fijas? Aquí la primera guía asociada a la Ley de Trabajos Pesados la escribimos nosotros el año 2002. El trabajo que hemos hecho en incendios forestales yo creo que ha sido un trabajo de mucha proyección. Ahí hay un libro para la industria minera, hay un libro para la industria de la madera, en fin. Todo esto ha sido hecho con mucha voluntad, con mucho cariño y con distintos niveles de profundidad. Por ejemplo, ese librito editado por Collahuasi y el otro editado por Arauco, de ergonomía para la industria de la madera y ergonomía para trabajadores, son para educar trabajadores, para educar a la población en general, con lecciones simples pero con contenido. O sea, tratar de educar a las personas de cómo autocuidarse, pero dándole los elementos para poder autocuidarse. Y todo eso lo hemos ido construyendo en base a un equipo que ha trabajado con seriedad y con dedicación. Y tal vez yo creo que es bien importante el rol que nosotros hemos tenido en docencia. Hemos sido bastante pioneros en la enseñanza de la ergonomía en el país. Colaboramos mucho con otros países latinoamericanos y como comentábamos recién con la decana que me decía, ustedes han sido bien pioneros en la educación a distancia. Efectivamente tenemos un diplomado que es muy exitoso, que va en su versión número 20, porque hicimos unos presenciales también, se ha mantenido, hemos formado más de 1000 personas en el diplomado a distancia, y el magíster semipresencial nuestro, un programa de excelente calidad. Le vamos a dar crédito ahí no solo al equipo del Departamento de Ergonomía, sino que también al CFRD, donde personas como Héctor Serna, Daniel Bordón, Ricardo Rocha y muchos otros, ¿no?, han colaborado para que tengamos una plataforma de lujo y estamos ya en la 9ª versión del magíster semipresencial, que reúne gente de toda América Latina, y que nos convierte un poco en un referente en educación en América Latina. Tenemos convenio con la Universidad de Guadalajara, con la Universidad de Buenos Aires, con la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, y estamos colaborando con ellos como para mejorar la docencia en ergonomía en toda América Latina, bajo el modelo desarrollado en la Universidad de Concepción. Bueno, por eso son el nombre de esta conversación es Pioneros Latinoamericanos. Reconocemos que han hecho muchas cosas de que antes, hace muchos años ya, pues como lo que usted mencionaba, el diplomado a distancia, mientras que ahora vemos con todo esto de la pandemia cómo se hace la necesidad de generar productos virtuales, educación, el teletrabajo, etcétera, etcétera.
Pero ahora sería bueno poder ver quiénes son estos pioneros que están detrás de los papers, de los libros, de la investigación, de la conexión con la empresa, de la formación. Así que acá tenemos ya terminando para ver quiénes son ellos. Si nos puede... Sí, con mucho agrado, con mucho agrado. Vamos a partir por los más, no sé si por los más antiguos, pero vamos a ir por orden nomás. Pues vamos a ir aquí, está don Eduardo Acuña, ahí está don Eduardo Acuña, efectivamente, él ingresó a trabajar con nosotros probablemente a mediados de los 70, por ahí. Al lado de él, María Elena Moya, que María Elena ahora no trabaja con nosotros, pero llegó a trabajar con nosotros y le echamos mucho de menos porque la queremos mucho, así que si ve esto, que lo sepan. Al lado de María Elena está Jimena Inostroza. Ella ha sido muy cercana a nosotros en los procesos de selección de brigadistas forestales y enfermeras. No es parte de nuestro equipo, pero sí ella tiene una empresa que se llama CIOS y que trabajamos con ella en la selección de trabajadores. Al lado, nuestra querida secretaria, Isabel Jara. Isabel ha trabajado también ya hace muchos años con nosotros. Y al lado de Isabel está Javier Freire, ¿no es cierto? Javier es magíster en ergonomía y parte de nuestro equipo estable. Y al lado de él está el doctor Manuel Gutiérrez. El doctor Manuel Gutiérrez es doctor en ciencias ambientales y dirige el magíster en gestión integrada, trabaja directamente con la Facultad de Ingeniería. Al lado de él, don Esteban Oñate, ¿no es cierto?, que es magíster también en ergonomía y que está muy dedicado a la fisiología del trabajo, muy buen profesional. Y si usted me guía, yo sigo. Después tenemos abajo, sigamos abajo, donde está usted al lado de la parrilla. Ya, yo estoy al lado de la parrilla, ¿ves? Ahí está la carne, esa que espero que podamos hacer y están todos invitados a que hagamos un asado en el patio de mi casa cuando se pase todo esto, ¿no? Ahí estoy al lado de la parrilla, efectivamente, y los otros dos al lado de la parrilla son don Fernando Cartes, Él está con el perro. muy conocido y muy querido por todos nosotros, muy buena persona, y don Jorge Espinosa, que lo nombré en un par de ocasiones, que Jorge ya trabaja hace más de 20 años en el departamento de ergonomía. Luego arriba a la derecha. Ella es nuestra querida Kiralina Brito. Ella es psicóloga, hizo el diplomado con nosotros, ahora está haciendo el magíster y trabaja con nosotros. Y abajo está Carla Estrada. Carla Estrada también, ella ha sido fue alumna muy destacada del magíster en ergonomía. Ella además hoy en día me está colaborando mucho en algo que no dije, pero sacamos la primera revista de ergonomía en América Latina, se llama Ergonomía, Investigación y Desarrollo. Estamos en el volumen 2, número 1, llevamos 4 números y a los 6 números ya esperamos poder postular a la indexación. Y Carla, con Esteban, en realidad, ya lo he dicho, los dos han tenido un trabajo bastante destacado como para que podamos llevar adelante esta revista, ¿no? Y abajo está Victoria Salas, que ya es la asistente de computación, que trabaja directamente con nosotros en el magíster en ergonomía. Luego, ¿a dónde nos vamos? Con Fabiola. Fabiola. Fabiola es nuestra psicóloga. Fabiola es doctora en ergonomía, obtuvo su doctorado en Francia, ¿no? Y ella es una de las personas que llevamos trabajando muchos años juntos. Y al lado de Fabiola está Felipe, que lo conocen todos también. Felipe no acaba ya hace un par de años, sacó su doctorado en Nueva Zelanda. Felipe es ingeniero forestal de origen y hemos trabajado juntos hace ya más de 20 años. Y al lado de Felipe está la señora Mariela, que la Marielita trabaja en el diplomado. Ella es la secretaria del programa de diplomado y tiene todas las labores de apoyo de administración. El diplomado hoy en día es dirigido por el profesor Meyer, como subdirector está el profesor Espinosa, y el magíster lo dirijo yo con la subdirección del profesor Esteban Oñate. Y eso somos.
Esos una somos larga todo el equipo. ¿Mm? historia y trayectoria. Ahora, gracias profesor por este tiempo. Tenemos un espacio para que podamos hacer preguntas los asistentes que podemos estar acá. Así que yo sé que la profe Raquel tiene una pregunta, así que, o un comentario. Muchísimas gracias. Es un placer y una gran oportunidad escucharlo. Realmente es impresionante los resultados, la constancia durante tantos años con un objetivo y poderlo cumplir. Yo creo que creo que debe sentir una satisfacción personal muy grande. Uno siempre tiene nuevos retos, nuevas tareas, nuevos propósitos, pero yo creo que tiene que sentirse súper contento con el trabajo desarrollado. Es un gran logro. Yo creo que es un gran logro. Así que muchas gracias por la presentación. Yo tenía como dos preguntas. ¿Tienen evidencias, o sea, han tenido retroalimentación de las empresas donde han podido, con las cuales han podido trabajar y aplicar estas nuevas formas de trabajo, ¿no? ¿Han tenido retroalimentación de cuánto esto ha impactado en la productividad de las empresas? Porque yo creo que en la medida que eso se pueda medir, otras empresas van a sentir la necesidad de aplicarlo. Y yo creo que sí o sí seguramente han tenido resultados positivos en su rendimiento. Y la segunda pregunta es, ¿hay normas o hay fiscalizaciones actuales en Chile o en Latinoamérica para una empresa, para con sus trabajadores, desde el punto de vista de la economía? ¿Existen esas normas y existe la fiscalización para que se cumplan esas normas? Muy buenas las dos preguntas, Raquel, te las agradezco, ni que nos hubiésemos puesto de acuerdo. Efectivamente, efectivamente, el trabajo nuestro impacta mucho en la productividad de las empresas. Y por eso que las empresas se manifiestan interesadas en continuar trabajando. ¿Ah? Y no solo en el ámbito forestal. Por ejemplo, para nosotros fue una tremenda satisfacción. Hicimos 5 proyectos en empresas Arauco, ¿no? Que estuvo a cargo de la coordinación ahí el profesor Esteban Oñate. Y en esos 5 estudios se logró cambios bastante sustanciales en cuanto a la mejoría de las condiciones de trabajo a través de un programa netamente participativo. Y fíjate que lo que demuestra que uno va logrando este feedback es que en las últimas jornadas de ergonomía, que fueron en pleno estallido social, que tuvimos dudas, esperábamos 200 personas, llegaron 80, pero llegaron. Y entre las presentaciones, presentaron de Celulosa Nueva Aldea, presentaron el programa participativo el presidente del sindicato con el gerente de prevención de riesgo de la planta, y estaba entre el público el gerente de la compañía. ¿Ah? Y entonces, claro, porque ellos ven que estas cosas les dan un mejor ambiente y la gente rinde mejor en la medida que se respeten sus limitaciones y se resguarden sus capacidades y se les provean sus necesidades. ¿Te fijas? Entonces, eso se ve. Y en cuanto a lo de la fiscalización, hay nuevas leyes que tienden a vincularse con el trabajo ergonómico. Por ejemplo, hay una ley de trabajo pesado que es muy mala, pero que permite que las personas se pensionen antes cuando sus trabajos son pesados. Es una ley un poco antiergonómica, pero nos da una entrada a nosotros como para decirle a las empresas, oye, en realidad, ¿para qué quieren pagar por trabajo pesado si la lógica es que no tengamos trabajos pesados y que esto se pueda reducir? Por ahí hay un camino. Hay una ley que está vinculada al manejo manual de carga, la denominada ley del saco, que ha significado mucho empleo a los ergónomos que nosotros formamos, porque tiene que haber fiscalización al respecto y tienen que tomar medidas para evitar, ¿no es cierto?, todo este tipo de enfermedades que se produce por sobrecarga de manejo de carga o por trabajo repetitivo. Un reglamento que se llama el TEMERT. Entonces, y en eso nosotros hemos sido bastante pioneros. Nuestro departamento está dictando
La ley exige que los profesionales que se formen tengan algunos cursos y nuestros profesionales están saliendo todos habilitados para dar cumplimiento a la fiscalización con esas leyes. El año pasado también hicimos cursos para fiscalizadores del Ministerio de Salud, cursos de ergonomía, lo que han sido pequeños logros, ¿te fijas? Son pasos que se van dando, falta mucho. Por eso te digo, cuando uno plantea lo que ha hecho, tendría que decir, bueno, es muchísimo menos, es una gota de agua frente a todo lo que hay que hacer. Pero hay un camino. Lo importante es que hay un camino y hay un grupo joven que viene detrás que va a continuar abriendo ese camino. Ya, muchas gracias. Ya. Tenemos tiempo para otra pregunta, sí. Yo tengo todo el tiempo del mundo, no tengo nada que hacer aquí más que contestar lo que ustedes me pregunten si es que hay alguna. Bueno, es un placer poder escuchar la trayectoria que tiene, profesor, todo lo que han hecho, lo que han impactado. Sí, es grato poder reconocerlo y tener esta oportunidad que nos ayuda también el Día del Patrimonio, reconocer historias, las personas que hay detrás, porque muchas veces nos olvidamos de lo difícil que ha sido cuando uno tiene un proyecto sacarlo adelante, pero ustedes ya, uno, como decía la profe Raquel, ya parece que lo han hecho todo, entonces rescatar el esfuerzo, Yo creo, les doy las gracias por los comentarios positivos. Yo creo que hay mucho que hacer. O sea, ahora yo, como me dijo una alumna una vez, quiso decir algo simpático, para mí es un orgullo haber llegado a ser alumna de la reliquia de la ergonomía en Chile. Como reliquia de la ergonomía en Chile sí me quedan algunas cosas que espero. Yo no creo que sigan mucho más tiempo trabajando, creo que ya es la edad de retirarse y dejarle el campo a los jóvenes. Y me va a quedar la frustración de no haber sacado el doctorado, por ejemplo. El doctorado es una cosa que creo que hace mucha falta, pero bueno, bajo algunos de los criterios actuales es muy difícil que podamos hacerlo, porque para las disciplinas emergentes, tener, digamos, la masa crítica que se requiere es sumamente difícil. Pero hay bastante interés y eso yo creo que va a ser una de las tareas que las generaciones que vienen van a tener que proponerse sacarla. Pero dentro de lo difícil que ha sido el camino, ciertamente que han habido cosas muy satisfactorias y que son palpables, digamos, palpables. Y eso Gracias, es bueno. No, un placer para nosotros escucharlo y ser parte del legado que nos han dejado en la facultad, así que saber cómo la unión de diferentes profesionales, investigadores puede generar este tipo de resultados, y cuando se piensa en primera instancia en la sociedad, en las personas, es mucho más rico lo que se obtiene al final, pues realmente es como son un referente a quien mirar desde muchas aristas, así que muchas gracias por darse el tiempo en estos momentos de COVID. La última pregunta y dejamos ya cerramos la sesión. Así que, si no, bueno, damos por terminado nuestra primera jornada del Día del Patrimonio en Casa. Profesor Apud, muchas gracias. Le mandamos unos aplausos a la distancia, así que tiene que tratar de escuchar eso. Así que ahora... ¡Cariño! Cariño, esta me sonó la Fabiola. ¿Ah? O la Lina. ¡Buena Vicky! Vicky, muchas gracias. Muchas gracias, Vicky. Bueno, me despido yo, les agradezco mucho la paciencia de haber escuchado esta larga historia. Y bueno, ojalá haya servido como para motivar a los jóvenes, ¿no es cierto?, a que este es un campo que necesita desarrollarse y que es un puente entre las ciencias biológicas y la ingeniería, el mundo real, ¿no es cierto? El conocimiento de los seres humanos, tenemos que seguir cultivándolo, tenemos que seguir avanzando en lo que es investigación, pero lo importante es que esos resultados los podamos aplicar para construir un mundo mejor, que es lo que todos esperamos. Cuídense mucho y ojalá esta pandemia pase lo más rápido posible para que nos podamos volver a ver. Les mando un gran abrazo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, igual a usted.